impulsan este proyecto son ustedes desde Comunidad Popular. Hola Claudia, buenas noches y bienvenido a Cómo duermen las abejas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, y nos gustaría que nos cuentes un poco de qué trata este proyecto de la Renta Básica Universal. Bueno, nosotros desde hace ya tiempo creemos que una de las características imprescindibles para que nuestra sociedad sea más justa tiene que ver con garantizar derechos. Los derechos tienen que ver con una característica básica, son universales, los tenemos todos. Cuando hay algo que no tenemos todos, ese se llama privilegio. Y la Argentina es un país digamos, se fue estructurando históricamente en torno al desarrollo industrial y al trabajo. En torno a esto, hace tiempo y a lo lejos, ya no, pero hace tiempo y a lo lejos, en la Argentina ingresar a trabajar implicaba tener un trabajo formal, bien pago. Existía eso que se llamaba salario mínimo vital y móvil porque le garantizaba al trabajador prácticamente lo necesario para poder desenvolverse razonablemente, y al mismo tiempo ese trabajo en situación formal le permitía tener acceso al sistema de salud, había coberturas sanitarias, tenía aporte previsional. De alguna manera el ingresar a trabajar implicaba acceder a cuotas de ciudadanía social importantes. Esa Argentina industrial que tenía la capacidad de garantizar esas cosas, hace tiempo que desapareció. Llevamos ya 5 décadas de retroceso en la Argentina, 5 décadas que tienen como punto de ruptura la dictadura militar del 76 y que tuvieron momentos de mucha profundización de ese rumbo. Concretamente, los 90 fueron otra etapa de profundización del mismo rumbo, la etapa de Macri del 2015 al 2019 también, y la etapa actual que estamos viviendo también tiene un rumbo en esa misma dirección. Y eso hace que la Argentina que tenemos hoy, ya ingresar a trabajar no implica que necesariamente uno tenga un ingreso razonable, tampoco supone que tenga aportes previsionales, ni que tampoco tenga cobertura social sanitaria. Una parte muy importante de quienes ingresan a trabajar no están reconocidos legalmente. Los niveles de desempleo son muy superiores a los que existían en aquella época. Para hacerla corta, hoy prácticamente la mitad de la población laboral en la Argentina, entre desocupados, trabajadores no registrados, informales, o aquellos incluso trabajadores formales que no tienen siquiera un ingreso equivalente al salario mínimo, son casi la mitad de la población laboral. Por lo tanto, en ese marco, que es el marco de la Argentina que tenemos hoy, y en donde además, en esta coyuntura, con un avance sustantivo del deterioro social y del incremento del hambre, nosotros venimos planteando, y de hecho lo tenemos casi como una campaña nacional que va, en la que estamos participando e impulsando. La idea de campaña para nosotros es la idea de tratar de ir a discutir con la sociedad los temas para poder construir condiciones políticas para poder llevarlo adelante. En ese marco es que nosotros planteamos la idea de un ingreso básico universal para todas aquellas personas que se encuentran en edad de trabajar, es decir, entre 18 y 65 años, y que no tienen un ingreso laboral formalmente comprobable. Es decir, estamos apuntando centralmente a ese universo que prácticamente representa, como decía anteriormente, prácticamente la mitad de la población laboral, y en donde lo que estamos planteando es que en un comienzo ese ingreso básico universal sea equivalente a la línea de indigencia,
que mide el INDEC todos los meses para los adultos, que para el mes de abril, hoy ya estaría algunos pesos más arriba, pero estaba en el orden de los 130.000 pesos. Entonces, el ingreso básico universal, para terminar con el hambre en la Argentina, porque eso es lo que estamos planteando, implicaría que todas aquellas personas que no tienen un ingreso formal comprobable y que están entre 18 y 65 años, tendrían ese ingreso. Obviamente, ese ingreso sumado a otro instrumento que nosotros también en su momento propusimos y que hemos logrado que se instale y hoy exista, que es la asignación universal por hijo, eso permitiría una renta básica universal para que garantizara que ningún hogar estaría en ese contexto por debajo del umbral del hambre. Obviamente esto no supone resolver todos los problemas de la Argentina, pero sí sería un paso sumamente significativo en un país donde hoy tenemos prácticamente más de 8 millones de personas en situación de indigencia. De hecho, en el último tiempo se han agregado unas 4 millones de personas más a la indigencia. Es decir, no solo ha crecido la pobreza en la Argentina, sino que se empobrecieron los pobres. O sea, los pobres son cada vez más pobres y por lo tanto la indigencia crece incluso mucho más que la pobreza. Ese ingreso básico universal, para nosotros, sumado a la asignación universal por hijo existente, es una renta básica universal que garantizaría que ningún hogar estaría por debajo de la línea del hambre en la Argentina. Es colocar un primer peldaño, un primer umbral de dignidad. Se recibiría de manera absolutamente incondicional, tanto mujeres como hombres, sería de carácter individual, no tendría que ver con ninguna contraprestación, tendría que ver con la decisión de una sociedad de garantizar un umbral de dignidad al conjunto de su sociedad o de su pueblo. Establecería un piso de garantía de ingresos que por otra parte también serviría para que todos aquellos otros que trabajan en situación formal, al no existir un umbral de indignidad tan extendido como existe hoy en la Argentina, tendrían mucha más capacidad para discutir sus propios ingresos dentro de los ámbitos donde ellos trabajan. O sea que cumpliría la función, por un lado, de resolver la problemática del hambre, pero por otro lado levantaría el piso de ingresos para la discusión social, laboral, de la Argentina en su conjunto. Y esta propuesta viene acompañada de cómo financiarlo, porque estamos hablando de un ingreso que le llegaría aproximadamente a 13 millones y medio de personas que están en esta situación que estoy describiendo. Entrarían acá todos los que están en esta situación y en términos formales, por ejemplo, todos los monotributistas que están en la categoría más baja, que por supuesto tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Entrarían también las trabajadoras domésticas, las trabajadoras, digamos, de servicio doméstico. Entrarían aquellos segmentos, incluso formales, que tienen ingresos inferiores al salario mínimo. De hecho, esto ocurre con muchos trabajadores municipales que están por debajo del salario mínimo. Así que, bueno, en este sentido, esto sería lo que estaríamos haciendo. Y esto, que son 13 millones y medio de personas, necesita ser financiado. Y para esto nosotros estamos planteando la necesidad de un impuesto que vaya como una especie de alícuota diferencial en bienes personales sobre las principales fortunas de la Argentina y una alícuota también de anticipo de ganancias sobre las principales empresas del país. Eso nos permitiría tener el financiamiento necesario y combinaría progresividad y justicia tributaria con un movimiento distributivo que iría sobre los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. A su vez tendría seguramente impactos positivos en materia de consumo y demás. Y obviamente tampoco se nos escapa que para hacer esto tiene que estar inscrito en un programa más integral. Pero digo, estamos hablando de la medida concreta que vos me preguntás. Esa sería la propuesta del ingreso básico universal, que para nosotros además es parte de un programa más amplio,
que venimos planteando hace bastante tiempo, que lo planteamos en el marco del Frente de Todos cuando gobernaba, que lamentablemente no fuimos escuchados. En un momento estuvimos muy cerca, cuando existió el ingreso familiar de emergencia. Nosotros ahí le sugerimos al gobierno de Alberto Fernández, y en ese momento esto incluso fue bien visto por el ministro de Desarrollo Social en ese momento, aunque no le permitieron aplicarlo. Nunca nos dijeron por qué, más allá de que sabemos por qué. Pero digo, lo cierto es que la Argentina tiene condiciones para hacer esto, posibilidades para hacerlo. Y para que quede claro, a veces se piensa que la pobreza y el hambre es una condición necesaria por la economía que tenemos. Y la verdad es que cuando uno mide el total de ingresos que genera nuestro país en un año, lo que se suele denominar el Producto Bruto de la Argentina, y lo divide por lo que se necesita para que una familia no esté en situación de indigencia, en realidad con apenas el 1% del producto no hay indigentes en la Argentina. Argentina tiene toda la capacidad para resolver ese problema. En todo caso, el problema es que el modo en que se organiza la sociedad, el modo en que se distribuye el poder, tanto en términos políticos como económicos, produce como efecto social niveles de deterioro como los que en todo caso estamos viviendo. Y este impuesto a las grandes empresas, ¿cómo se implementaría? ¿Implicaría también que estas empresas abran sus libros contables y sean públicos, sean visibles al público, que se sepa cuánto cobran esas empresas y cuánto el impuesto que se les puede generar? Mirá, Argentina, como no tiene un sistema impositivo que se concentre en la riqueza y en las altas rentas, que es lo que debería tener, tiene una información en ese sentido no muy aceitada en la FIP. La FIP le cobra más a los sectores medios y a los sectores postergados, a los sectores populares, que lo que le cobra a los sectores de mayor poderío económico, de mayor riqueza o de mayor renta. De hecho, en la Argentina vos tenés aproximadamente unas 1.600 familias que tienen una fortuna equivalente a los 150.000 millones de dólares. Y tenés aproximadamente 400.000 millones de dólares, es decir, prácticamente una economía argentina la tenés en el exterior en residentes locales. Y debes tener unas 400 familias que tienen ingresos superiores a los 200 millones de dólares. Entonces, en este sentido, cuando uno mira los registros de la FIP, no están todo lo completos que tienen que estar, habría que hacer una tarea en esa dirección. De hecho, hay mucha información a nivel mundial en distintas revistas que se publican y estudios que tienen más información sobre los ricos de la Argentina que los que tenemos nosotros en la FIP. Entonces, en este sentido, pero igualmente tenemos sobre la base de lo que ya tenemos, que son unos 32.000 millonarios en dólares, ¿no? Tenemos la posibilidad de, sobre esas fortunas, recaudar aproximadamente unos 4.000 millones de dólares. Estamos hablando del 0,07% de la población, es decir, 32.000 personas sobre los 47 millones, que además tienen el 72% de sus fortunas en el exterior. Consecuentemente, digamos, ahí sí tenemos una información sobre la base de lo que ya tenemos registrado, y podemos recaudar esto con una alícuota diferencial que lo que tiene que hacer es gravar progresivamente entre quienes tienen entre 1 y 10 millones, entre quienes tienen entre 10 y 300, entre los que tienen entre 300 y 1.000, y los que tienen más de 1.000 millones, que también hay en la Argentina, unos cuantos que tienen más de 1.000 millones de dólares como parte de su patrimonio. Y en el caso de las empresas, la información, en general las empresas llevan adelante una práctica contable
que les permite esconder sus ganancias. Esto está discutiéndose en todo el mundo hoy. En el único lugar donde no se discute es en América Latina y particularmente en la Argentina por las tonterías que suele decir el presidente de la Nación. Pero lo cierto es que hoy, qué sé yo, a nivel mundial se discute un impuesto mínimo a todas las transnacionales. A nivel mundial se discute el impuesto a los ultra ricos. Eso es lo que se está discutiendo. Acaba de sacar una declaración en ese sentido el G20 en su reunión de la semana pasada. La discusión sobre garantizar que los magnates que no tienen patria prácticamente porque tienen una fortuna superior a los propios estados en los que habitan, tengan que aportar en el marco de un mundo con desigualdades realmente aberrantes. Eso es una discusión que está instalada. De hecho, ya en Europa, a partir de enero de este año, se comenzó a aplicar un impuesto mínimo a las transnacionales para evitar que las transnacionales expongan sus ganancias en los lugares donde no les cobran. Entonces ahora en todos lados por lo menos le cobran un piso, de manera tal de que tengan siempre que pagar donde corresponde que paguen. Entonces digo, hay el mecanismo que nosotros utilizamos acá porque obviamente estamos lejos de una integración regional como la que necesitaríamos, es establecer una alícuota sobre la facturación. Porque cuando uno mira las estadísticas de la FIP, te encontrás porque de repente ganan más las pequeñas empresas que las grandes. Y vos decís, pero ¿cómo es esa historia? Resulta que estas grandes ganan menos y los dueños de estas grandes son los multimillonarios de la Argentina. Pero insólitamente eso es lo que pasa. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque tienen mecanismos para ocultar sus rentas. Y al mismo tiempo terminan pagando, casualmente como ocultan esas rentas y como que tienen exenciones. Ejemplo, la mayor fortuna de la Argentina es Galperín, de Mercado Libre y Mercado Pago. Tiene una fortuna del orden de los 7.000 millones de dólares. Es una de las 400 primeras fortunas del mundo, Galperín. Sin embargo, el Estado argentino lo subsidia, porque no le cobra el 60% de las contribuciones patronales. Y tiene distintos mecanismos que le permiten pagar una tasa efectiva en ganancias inferior a la que pagan las empresas más pequeñas. Por lo tanto, digo, hay distintos mecanismos para saber que esos se están ocultando. Por lo tanto, estableciendo una alícuota sobre la facturación que equivale a lo que ocultan, los obligás a que te adelanten lo que en todo caso te están ocultando. Así que mecanismos para hacer existen. Lo que requieren este tipo de definiciones es voluntad política de hacerlo, decisión política de entender que ese es uno de los grandes problemas de la desigualdad imperante en la Argentina y que el mecanismo impositivo y el mecanismo de la política pública son mecanismos para intervenir y resolver esas desigualdades en gran medida. Bien, y en ese sentido también ver esto de la renta básica universal, ¿no? Como algo provisorio o por un tiempo, ¿no? Y también ustedes en ese sentido plantean un proyecto en función de generar proyectos de trabajo genuino, que se realice trabajo genuino y los derechos de los trabajadores y trabajadoras se cumplan y se puedan ampliar también, porque es algo que ahora estamos perdiendo y no estamos encontrando. Los trabajadores y las trabajadoras, ha pasado en el Estado mismo, que había una precarización importante, y no tenemos el apoyo real de nuestros representantes sindicales en función de esa defensa de esos derechos y de generar, que se genera en su momento, la renta, perdón por tantas cuentas, se genera la renta básica universal, que no sea como nos pasó con la asignación familiar, que quedó ahí, que era un proyecto muy interesante en su momento, cuando ustedes lo planteaban, con De Genaro y demás, pero que después fue tomado
no en el sentido que creo que ustedes lo explicaban, me parece. No sé si Sí, las cosas quedaron inconclusas porque la idea es que la asignación universal tendría que haber generado una integración con el sistema de asignaciones familiares, haber sido común a todos, del mismo modo que el ingreso básico universal que estamos planteando y que hoy va a la mitad de la población laboral, no a toda, para nosotros luego debe extenderse en el marco de otra organización social. No se puede hacer de un día para el otro el esquema completo. Pero en este sentido, nosotros estamos apuntando con esto a producir un movimiento redistributivo que vuelve a darle relevancia al mercado interno en la Argentina. Si vos cobrás impuestos progresivos y colocás esto en los sectores que no tienen otra práctica que consumir buena parte de lo que le ingresa, el resultado es que tu mercado interno crece y consecuentemente la base para el desarrollo productivo de la Argentina se amplía, dado que el 70% de la actividad de la Argentina está orientada a ese mercado interno. Esto tiene que inscribirse en una estrategia de reconstrucción productiva que tiene la ampliación del mercado interno y la decisión de potenciar la capacidad productiva que la Argentina tiene, porque Argentina, a pesar de que hace 5 décadas que retrocede, es un país, y a pesar de los niveles de pobreza que tenemos, es uno de los 35, 40 países que tiene experiencia industrial. No hay muchos países en el mundo que tienen experiencia industrial. Argentina tiene niveles de experiencia en el desarrollo productivo muy significativos, desde la capacidad de producir reactores, de colocar satélites. Digo, es un país con niveles que le permiten pensar una estrategia productiva donde el desarrollo tecnológico pueda tener lugar. De hecho, hay una estructura de proveedores en el país que no se potencia porque no se los privilegia respecto al abastecimiento que hacen las principales firmas en el exterior. Cuando yo fui director del Banco Nación, pude constatar que grandes empresas que recibían créditos a tasas privilegiadas, digamos, en distintas actividades, y que para desarrollar esas actividades tenían que consumir y, digamos, demandarle producción a otros, en lugar de demandar a los proveedores locales que existían, compraban en el exterior. Ejemplo, y esto no pasaba solo con empresas privadas, sino también con YPF. Nosotros podíamos ver que YPF tenía la posibilidad de haber sustituido el 35% de las cosas que importó para llevar adelante las estrategias productivas que llevaba adelante. Hay toda una cadena de proveedores de equipo para todo lo que YPF lleva adelante que efectivamente se podría haber potenciado. Lo mismo ocurría si tomaba el caso de Aceitera General Dehesa, otra gran empresa, que el 52% de lo que importaba, nosotros lo producíamos acá a precio y calidad adecuada como para que lo hubiera comprado aquí. Y además Aceitera General Dehesa estaba recibiendo un crédito de un banco público a una tasa diferencial. Debería tener la obligación de comprar acá antes que afuera. Ese tipo de estrategias que implica privilegiar la integración productiva local en los lugares, digamos, que permite desarrollar tecnología, desarrollar empleo formal, de calidad y demás. Por lo tanto, la idea de mercado interno ampliado, política de proveedores, desarrollo de cadenas productivas, sustitución de importaciones, fortalecimiento de la trama productiva local, es una estrategia general en la cual el ingreso básico actúa como una especie de palanca o piso que pone un umbral de dignidad por un lado y por otro lado abre la puerta a una discusión productiva diferente. O sea, ninguna de estas cosas tienen que estar aisladas. Cuando nosotros planteamos en su momento
la asignación universal por hijo, también lo hicimos en un planteo integral. Bueno, lo que quedó fue la asignación, menos mal que quedó, porque para mucha gente hoy es fundamental, pero lo cierto es que esto tiene que integrarse en una estrategia que reoriente el rumbo del país, porque de lo contrario, si no, se transforman en mecanismos que tienden a compensar los déficits que en materia social tiene un modelo por definición injusto. Así que bueno, en ese sentido da el planteo, es un planteo para atender la coyuntura, pero que está indicando que vamos a otro lado. Y que ese otro lado además, obviamente, te va a plantear no solo una discusión respecto a un sistema tributario diferente, como también hacer esto implica una discusión también con el Fondo Monetario, una discusión diferente respecto al tema de la deuda. O sea, hay muchas cosas que están involucradas, del mismo modo que la estrategia antiinflacionaria que tiene que tener la Argentina, porque no serviría de nada que pusiéramos este ingreso básico y se lo coma el proceso inflacionario, necesita de un programa antiinflacionario, que es lo que sigue siendo necesario hoy, porque en realidad esto que no hizo el Frente de Todos, que se fue con el 160% de inflación anual, y lo que está haciendo este gobierno, que ahora no está digamos, en lugar de tener una tasa de inflación del 8 mensual, tenemos una tasa de inflación del 4, pero la tenemos con una actividad económica derrumbada. O sea, no hay ningún secreto en tener menor tasa de inflación con la actividad paralizada. De hecho, en la pandemia, el índice de precios al consumidor era el 36% anual. O sea, si yo paro la actividad, indudablemente los precios se desaceleran. Ahora, eso no es una solución, eso es agregar otro problema. Por lo tanto, acá hay necesidad de una estrategia antiinflacionaria que no es ni la dolarización de Milei, ni el ajuste inflacionario del fondo. Es lamentablemente lo único que parece discutirse en el escenario actual de la Argentina. Claro, sí, en ese sentido, por eso también era interesante hablar de este proyecto y de abrir puertas hacia otras miradas de qué buscamos nosotros y nosotras de esta democracia que en este momento está siendo vapuleada, que está siendo desacreditada totalmente, porque creo yo, con el intento del DNU, el intento no, con el DNU que está vigente, estamos, ya no creo en una democracia, con que haya personas que han ido a manifestarse y han sido arrestadas solamente por estar manifestándose frente al Congreso o por pasar por ahí, no creo que estemos en una democracia. Por eso hoy... Claramente estamos frente a un planteo que tiene una fase de demolición de las condiciones de vida de la población, que es la que se abrió desde noviembre que asumió el nuevo gobierno hasta hoy, de saqueo de nuestros recursos, que está planteado en la lógica de la ley base, y de disolución nacional. Y eso requiere de un formato estatal, autoritario y represivo. Por eso el DNU no es cualquier DNU. El DNU 7023 no es un decreto más de necesidad y urgencia como los que muchas veces, sin necesidad y sin urgencia, muchos gobiernos hicieron. La característica particular de este decreto es que es una reforma constitucional, de hecho, hecha por decreto, en donde da por tierra con buena parte de la Constitución Nacional, que, digamos, lo que genera es el impacto en no tener ningún tipo de regulación sobre el sistema de precios, implica haber liberado la situación en materia de alquileres, implica la desregulación en materia aeronáutica, implica, digamos, toda la desregulación en el tema de prepagas, todo el tema de desregulación en materia de educación privada, digo, abarca y aparte implica claramente la búsqueda de la suma del poder público por parte del gobierno nacional, lo cual es un delito castigado por la Constitución Nacional, un delito de traición a la patria. Claramente ese decreto es un decreto que ningún parlamento que se precie podría permitir que exista. Acá el Senado Nacional lo rechazó, diputados aún no lo hacen, y por eso es que nosotros
y aparte de que el diputado no lo ha hecho, la Corte Suprema de Justicia no ha dicho nada respecto a la inconstitucionalidad manifiesta que ese decreto tiene, y por esa razón nosotros hemos impulsado, junto con más de 60 organizaciones, y estamos relanzando esta campaña en estos días. Vamos al 14 de agosto a tratar de poner mesas para firmar en todas las plazas de la Argentina, con el objetivo de garantizar 1 millón de firmas que nos permitan empapelar la Cámara de Diputados y la Corte Suprema para que cumplan con lo que tienen que cumplir. Y eso para nosotros es una manera concreta de defender lo que hoy está en riesgo, porque ciertamente el tipo de políticas que se está aplicando pone en riesgo el esquema institucional y democrático. Por lo tanto, voltear el DNU es absolutamente imprescindible para frenar ese proceso. Y la otra acción político-institucional necesaria, que también la impulsamos junto con otros referentes y demás, es el tema del juicio político a un gobierno que efectivamente vulnera una y otra vez los distintos principios constitucionales de la Argentina. Y esto no tiene que ser pensado desde el punto de vista bastante naif y poco serio, que coloca la discusión del juicio político en el terreno del golpismo. Acá no hay ningún golpismo de ninguna naturaleza. El único golpismo que hay es el de la gestión gubernamental, porque la gestión gubernamental se aparta del contrato social que la Argentina tiene. Acá nadie discutió la legitimidad de origen de este gobierno, pero lo cierto es que una cosa es la legitimidad de origen, otra cosa es la legitimidad en el ejercicio. Y en este ejercicio el gobierno desde un comienzo ha puesto en marcha, vía un salto cambiario descomunal, la desregulación del sistema de precios, la expansión del hambre y la interrupción de la asistencia alimentaria, un fenómeno de genocidio por planificación de la desigualdad. Del mismo modo que al desfinanciar las ayudas médicas y la asistencia en materia de medicamentos, ha producido muertes concretas de patologías realmente muy complicadas. Así que en este sentido, de lo que estamos hablando con el juicio político, de que lo que acá el conjunto de políticas del gobierno nacional vulneran todos los días el contrato que establece la Constitución Nacional, que es que los argentinos elegimos un Estado social de derecho como régimen de funcionamiento para la Argentina. Y en este sentido, claramente este decreto va en contra de eso. Pretende otro ordenamiento constitucional, y claramente también en ese sentido el juicio político tiene todas las causales habidas y por haber para poder ser llevado adelante. Es increíble que un gobierno que tiene solo 37 diputados y tiene 7 senadores esté haciendo lo que hace acá. Nada de lo que se está haciendo se puede hacer si no es por la complicidad de las fuerzas políticas mayoritarias, concretamente el justicialismo, el radicalismo y el PRO. Sí, 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 en eso estamos totalmente de acuerdo. Y ya que hablábamos también, que vos hablabas en un momento del FMI, ¿cómo ves ahora la situación, nuestra situación, en cuanto al Fondo Monetario Internacional y con el tema del Banco Central y esa salida de caudales de oro que no se sabe ni para qué, ni para quién, ni por qué, que fue una denuncia que hicieron los propios trabajadores del Banco Central y que se supo de esa manera? Si no, no nos enterábamos tampoco. Sí, acá el tema de fondo es que el gobierno se ha quedado en el marco de sus políticas sin disponibilidad de divisas, y que tiene vencimientos importantes en lo que queda del año y sobre todo el año que viene. Y en ese marco, y al mismo tiempo que se queda sin esto, tenés una situación en donde, por haber hecho del modo que se hicieron las cosas, haber producido un salto cambiario desregulando los precios, cuando vos haces esto en la Argentina, como los principales mercados lo manejan grandes oligopolios que en realidad remarcan por encima del dólar, a la larga la Argentina se va transformando en cara en dólares, que es lo que estamos viviendo hoy, y donde el dólar se retrasa respecto al resto de los precios, lo cual hace
que los exportadores y los grandes productores rurales no le estén liquidando al gobierno, y consecuentemente el gobierno le faltan divisas, los exportadores y productores no le liquidan y tiene una cantidad de vencimientos muy significativa. En ese marco, y para poder mantener el dólar en los niveles en los que está, por dos razones. Una, porque muchos de los clientes de la consultora de Caputo entraron a la Argentina cambiando dólares por pesos para hacer luego renta en dólares, saliendo con el dólar en el mismo valor, es decir, una bicicleta financiera. Por esas razones que quieren mantener el dólar en el nivel que está. Y en segundo lugar, porque si modifican el dólar, lo que vuelve a ocurrirles es que otra vez la inflación se les va para arriba. En realidad, hoy, la desaceleración de los precios es fruto de la caída brutal de los ingresos, de la caída de la actividad económica, por lo tanto, desaceleran los precios, pero además porque el dólar está fijo y las tarifas también. Entonces, como el fondo le está pidiendo que tiene que devaluar, los exportadores le están pidiendo que tiene que devaluar, que en realidad piden lo que piden, no porque eso nos resuelva nada a nosotros, les resuelve el problema a ellos que quieren saber que la Argentina va a tener los dólares para pagarle. Bueno, como estos señores quieren mantener el dólar como está, para que los que hacen la bicicleta puedan seguir haciéndola, y para que la inflación no se mueva, porque es el único éxito político que trata de mostrar el gobierno frente al derrumbe de todo lo demás. En ese contexto, ¿para qué sirve el oro? Yo mando el oro y puedo obtener a cambio de esto algún tipo de crédito en divisas que me permita mantener la situación con el tipo de cambio como está en un contexto donde no tengo reservas para manejarme. Ese es el objetivo del uso del oro, porque en realidad son como préstamos de corto plazo que se dan, y el oro lo que garantiza es, primero, aquel que no confíe mucho que la Argentina tenga con qué pagarle, si le das el oro de garantía, te va a prestar. O en todo caso, si te pedí una tasa de interés muy alta, si le das el oro de garantía, te va a dar una tasa de interés menor. Entonces, el uso del oro, en este sentido, tiene que ver con colocarlo como garantía de créditos de corto plazo para manejar la situación que el gobierno quiere manejar de acá hasta fin de año, porque en realidad está esperando ansiosamente el triunfo de Trump en los Estados Unidos, para que Trump, incidiendo sobre el Fondo Monetario, le garantice algunos recursos con los que ellos pretenden consumar el proceso de dolarización, que es la lápida con la que quieren directamente exterminar la posibilidad de que la Argentina pueda recomponer una estrategia de desarrollo cuando nos saquemos de encima a este gobierno. Por eso es que hay casi, te diría, una necesidad que creo que debería ser mucho más consciente en buena parte de las organizaciones sociales y políticas de nuestro país, de frenar esto, o sea, de quebrar esta política antes de que el daño pueda ser mucho mayor. Sea mucho mayor. Sí, ya estamos viendo las consecuencias todos los días y es terrible y no se ve tampoco reacciones como vos decías. Bueno, hay complicidad, hay mucha complicidad, si no este gobierno no se podría sostener, y hay mucha complicidad de todo el poder político. Lo cierto es también que quienes podrían salir y llevar adelante esta batalla también están adormecidos o cómodos en sus lugares. Mirá, yo creo que lo que pasa es que la matriz institucional de la representación política en la Argentina es una matriz muy conservadora, muy reaccionaria, en donde hay un porcentaje muy alto de las representaciones que en realidad te comparten la orientación general, tienen discusiones puntuales con el gobierno, pero no cuestionan
el rumbo gerente. Y me parece que esto hay que verlo, porque lo que necesitamos, no estamos ante esto por casualidad. Es que acá ha habido una defección por parte de las experiencias populares que abandonaron políticas, banderas, planteos, convicciones, y que dieron lugar a que tengamos lo que tenemos. Porque vuelvo a decirlo, con 37 diputados y 7 senadores, no se hace lo que se está haciendo. Para eso, el universo institucional le permitió hacer lo que hace. Por lo tanto, digamos, el problema es mucho más grave y por eso es que necesitamos apostar a la construcción de experiencias nuevas. Si vamos a confiar en los que nos trajeron hasta acá para sacarnos de encima lo que tenemos, estamos complicados, porque claramente no tenemos lo que tenemos por casualidad. Así que en este sentido, liderazgos nuevos, perspectivas nuevas, frentes distintos, nuevas expresiones políticas, eso es lo que hay que tratar de alentar para no repetir fracasos y para no seguir dándole de comer y aliento a orientaciones de esta naturaleza. Sí, sí. Bueno, para quienes nos están escuchando y nos están viendo por el canal de YouTube, estamos con Claudio Lozano, él es economista, dirigente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Política y Pensamiento Público. Bueno, te vamos a agradecer muchísimo por darnos tu tiempo, a cómo duermen las abejas, y no sé si querés agregar algo más, está el micrófono para... No. Primero, gracias por convocarme. Segundo, a disposición para seguir conversando cuando quieran. Y tercero, que Argentina ha dado muchas muestras de estar en momentos muy complicados y siempre le encontramos la vuelta para salir de ellos. Me parece que hay un desafío importante, hay que tratar de encontrarlo pronto. Es urgente quebrar la política que hoy se está llevando adelante, hay que evitar el intento de dolarizar la economía y la sociedad argentina si es que queremos seguir teniendo futuro como sociedad. Acá es bueno romper la idea de que este es un momento de sufrimiento para tener un futuro venturoso. No hay futuro venturoso detrás o luego de estas políticas. Acá hay una idea de que la Argentina sea una suerte de coordinación de paraísos extractivos distintos según las regiones del país que tomes, el paraíso del litio en el norte, el paraíso de la soja en el centro, el paraíso de los hidrocarburos en el sur, la megaminería a cielo abierto en la cordillera de los Andes. Digo, es una fragmentación y balcanización de nuestro país, donde la idea de Argentina tiende a perderse. Hay un interés muy grande sobre un país que tiene una dotación formidable de recursos naturales, y esos recursos naturales que son muy codiciados por las principales potencias del planeta, en realidad son una palanca muy importante para la reconstrucción productiva de la Argentina, pero también son el objetivo del saqueo. Y lo que está en discusión es si somos capaces de armar una experiencia política que ponga estos recursos en favor del bienestar de nuestra comunidad y del desarrollo productivo, social y cultural que nos merecemos. Y por eso hay que frenar estos intentos que realmente son intentos de saqueo de los recursos de los que dispone nuestro país. Claro, sí, por una redistribución de las riquezas real. Bueno, un placer. Muchísimas gracias, Claudio. No, gracias a ustedes por llamarme. Te invito a que te quedes y ahora escuchamos un tema para afuera y para adentro.